Bueno, señores, entonces, como les venía diciendo, una vez que hemos visto los temas preliminares, se ha hecho una breve introducción a lo que compete la materia, teoría de la conducción. En esta ocasión tenemos que revisar justamente ya los primeros temas, ¿no? En este caso, me gustaría presentarles, compartirles justamente algunas, algunas de las temáticas referentes, principales, importantes, en cuanto tiene que ver a la teoría de la conducción tipo E. Pues bien, manifestarles que a más de un buen conductor hay que procurar ser excelente. Creo que esa es la temática, el objetivo, la finalidad, la esencia en sí, en la cual ustedes como conductores profesionales, supongo que ya habrán contado con la licencia tipo C, licencia tipo D para estar en este curso convalidado. Y no olvidemos las recomendaciones que siempre les damos, les brindamos en cualquier etapa, fase de la capacitación, que usted ponga los cinco sentidos y de la manera el mejor esfuerzo. Por cuanto, ¿qué es importante? En sus manos lleva vidas humanas. En este sentido, para hacer una pequeña ampliación adicional en cuanto tiene que ver al tema de la teoría de la conducción, indicarles que la problemática del tránsito, especialmente en la transportación pública, en la cual está enfocado la conducción pública y comercial, desde luego, se incrementa cada vez más, ya que en este conglomerado, en este grupo, en este colectivo, existe una gran mayoría que ha demostrado, no todos, ¿no?, el poco interés de continuar su capacitación en el reconocimiento general de dos cosas, ¿no? De su vehículo y de las leyes de tránsito en segundo lugar. Por lo tanto, estos elementos, estos aspectos que acabo de manifestar, de referenciar, justamente son los que causan los accidentes, ¿no? Son causales de accidentes. Y vemos que generalmente estos accidentes guardan relación, en su mayoría, con conductores profesionales que han inobservado la ley, que no se han preocupado de conocer cómo funciona su vehículo. En este sentido, es necesario, consideramos necesario, educarnos permanentemente. No solo la educación viene en un sentido, ¿no? A veces también la ciudadanía nos puede educar en este sentido. Educarnos y establecer, obviamente, nuevos valores, nuevas aristas, nuevos conceptos de conducción, justamente aplicando la importancia que esta tiene, que esta conlleva, y tomando en cuenta la responsabilidad grandísima, importante, relevante, con la que ustedes deben llevar este título. A mucha honra se consideran, debemos considerarnos conductores profesionales, ¿sí? Eso en cuanto tiene que ver. Otra de las recomendaciones, como ustedes veían en la lámina anterior, llevamos en nuestras manos vidas humanas. Es menester poner los cinco sentidos, como les dije, y el mejor esfuerzo para que este proceso se dé como tal. Continuando con la breve exposición de esta clase, tenemos las generalidades, ¿no? El transporte pesado en el Ecuador, porque hay que hablar de la realidad local, de la realidad en la cual nosotros estamos involucrados. Cada país, cada sector tiene sus particularidades y nosotros tenemos que hacer énfasis en el territorio ecuatoriano. En este sentido es importante, menester, que es importante para la producción económica el transporte pesado. ¿Sí? Es un aporte sustancial a la logística. ¿Sí? Por cuanto ustedes ven que transportamos todo tipo de mercancías, desde la materia prima hasta los productos terminados, y como les dije también, llevamos la esencia misma, las vidas humanas. En este sentido, el transporte pesado no está alejado de ser una industria. De hecho, se considera con sobra de merecimiento, de razones, de causas, una industria muy importante para la producción económica. Es un aporte sustancial a la logística. Actualmente
está ofreciendo transporte de carga seca en peso o en volumen, ¿sí? Peso, estamos hablando de elementos sólidos y volumen, elementos por lo general líquidos, ¿no? En contenedores, en todas las clasificaciones que tiene y conlleva la carga pesada que vamos a ver a posterior, contenedores, cama baja, furgones, carga suelta, respecto al tipo de transporte que impone el transporte cerrado en contenedores, hemos llegado a un análisis en el cual hemos determinado o se determina que es un porcentaje del 37%, los furgones en un valor aproximado de 30%, en plataformas se lo hace en un valor asimismo aproximado, considerado de 77, de 17%, perdón, y la carga paletizada, ¿no? Los famosos palets. Ustedes ya habrán tenido, supongo, contacto con la metodología. De acuerdo al informe de ProEcuador, un organismo local, indica que la red de carreteras en el país se mantiene, y por ello la importancia de tenerlo en perfectas condiciones, como un rubro prioritario para cualquier gobierno, ¿sí? Cualquier gobierno que esté a cargo de la administración, cualquiera sean sus funcionarios, prácticamente ellos están analizando y considerando la importancia del sector transporte en el país. Por tal razón, en la actualidad es muy importante que ustedes sepan que aproximadamente, de la misma manera también, existen 9.998 kilómetros pavimentados, ¿sí? De este sentido, el organismo ProEcuador indica, afirma sobre todo, que tránsito fronterizo con países vecinos al norte y al sur del país se realiza vía carretera, ¿no? Vía formal. Ya estamos hablando justamente de los temas legales y formales. ¿Qué más tenemos que decir al respecto del transporte pesado, no? De acuerdo a un análisis de los tipos de vehículos, según la normativa INEM vigente, ¿sí? Para el Ecuador, la normativa INEM para definir y establecer los tipos de vehículos es la norma INEM 2656. ¿Qué es INEM? Es el Instituto Nacional de Normalización, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, ¿sí? El cual obviamente basa sus requerimientos mínimos para la satisfacción de la calidad en base a las normas internacionales, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado las normas ISO, las normas DIN, las normas americanas. Entonces justamente viene un estándar en el cual está basado nuestra normativa, la normalización ecuatoriana para esta clasificación. Volviendo al tema de fondo, justamente esta norma está vigente desde el año 2016 y en esta norma establece la clasificación de vehículos motorizados y no motorizados, identificados mediante características generales, tanto de diseño como de uso, el cual se va a dar. Esta norma, la 2656 INEM, se aplica a todos los vehículos diseñados para circulación terrestre, solamente terrestre. Vehículos motorizados, unidades de carga, aquellas que superan, de acuerdo a su peso bruto vehicular, las 3.5 toneladas. Se incluye además maquinaria agrícola y para agricultura. No incluye maquinaria industrial ni equipo caminero, ¿sí? Ustedes saben que también para la operación de equipo caminero se requiere otro tipo de licencia, otro tipo de documento habilitante. Sí, continuando con el análisis de los tipos de los vehículos, según esta normativa INEM 2656, recuérdelo bien, vigente desde el año 2016, nosotros para entender cómo se realizó el análisis de esta norma, necesitamos conocer algunos términos y definiciones que hemos puesto a consideración en la pantalla. Estos son el asiento, la capacidad de pasajeros, el chasis, bastidor, la carrocería, el pasajero,
la plaza, las plazas de asiento, el sidecar, la variante o versión también, la potencia nominal continua máxima, así como también el término de vehículo incompleto. Pasando a colación un poco más profundo de este tema, también tenemos, perdón, parece que no está aquí. Sí, sí está. Tenemos también otros términos que hay que considerar, ¿no? La capacidad de carga, peso máximo admisible, el eje, tenemos también que considerar la capacidad de carga, la zona de carga, así como la unidad de carga. Pues bien, continuando con el tema que tenemos a continuación, tenemos que indicarles también a ustedes y a poner en consideración los siguientes términos, ¿no? En este análisis que tenemos que hacerlo, que realizarlo, ¿no? Y hemos considerado o hemos puesto a consideración de ustedes estos términos que están observando, pero me gustaría no obviar algunos de los principales términos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de carga o peso máximo admisible, que lo podemos observar aquí la palabra, es la carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado el vehículo. Este valor es proporcionado por el fabricante, ¿sí? Y aquí vale que por curiosidad nosotros ingresemos a un portal de distribuidores de este tipo, fabricantes de este tipo de unidades, a ver cuáles son las cualidades y las bondades que prestan y cuál es su capacidad de carga para determinar el peso máximo admisible. Es decir, ¿qué significa desde el punto de vista lógico? Que si la capacidad de carga o el peso máximo admisible, digamos, nos indica que llega a un valor de 4.3 toneladas, no va a soportar en peso de carga, no puede llevar más de 4.3 toneladas. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre estos dos valores, ¿no? Usted no puede pasarse de ese valor para considerar, primero, seguridad, ¿no? Y la resistencia del vehículo, de la unidad de carga pesada. Otro de los criterios sería, bueno, recordarnos también lo que es el eje, ¿no? El eje es el componente del vehículo que cumple la función de soportar el peso, ¿sí? Es un apoyo sobre el cual va a tener mejor resistencia al peso, donde tal vez vamos a tener mayor resistencia, no va a flejar tal vez algún elemento del volado de la plataforma, del remolque, del eje tándem, el eje tridem, que justamente de acuerdo a sus características van siendo clasificados por esta razón. Entonces, en ese lugar, a través de las ruedas a la vía, se transmite este peso. Y existen, lo que les decía, los ejes simples, los ejes tándem y los ejes tridem. ¿Cuáles son los ejes simples? Por ejemplo, se me ocurre una sola rueda, ¿no? Una sola rueda por costado. Los ejes tándem es cuando ustedes tienen una doble rueda, y los ejes tridem cuando tenemos una triple fila de ruedas para cada eje, ¿ya? Vamos a continuar con el tema que nosotros teníamos aquí pensado presentarles a ustedes, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir? La zona de carga. Es muy importante tener en cuenta este término. La zona de carga es la parte del vehículo situada detrás de la fila o de las filas de asientos o detrás del asiento del conductor, en caso de que el vehículo tal vez esté solamente equipado para dicho asiento, ¿no? Tenemos la unidad de carga. Es un vehículo diseñado para transportar fundamental y principalmente mercancías sin autopropulsión, pudiendo ser tipo remolque. Ya vamos a aclarar un poquito más de estos términos, que significa el remolque de eje balanceado o semirremolque. Estamos hablando en la categoría de estos términos, los furgones,
las plataformas, las tolvas, los tanqueros y otros. Que bueno, para nosotros ya no va a ser un poco extraño, por cuanto contamos justamente para la siguiente sesión con la tabla nacional de pesos y dimensiones. Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es un remolque? Sí, un remolque es un vehículo sin motor que va remolcado, ahí su nombre, o arrastrado por un vehículo remolcador, que es un camión rígido. Hay dos tipos de remolques, el remolque de ejes centrales, el remolque de ejes separados o con giratoria. ¿Qué más tenemos que manifestar? Existen también los remolques de ejes centrales, el remolque con giratoria o de ejes separados. Sí, todos estos ejemplos de lo cual estoy haciendo yo referencia y alusión a los mismos, ustedes los tienen ya en la guía de aprendizaje, en el módulo que se les ha subido pertinentemente. ¿Qué es un semirremolque? Son vehículos igual, sin motor, que van enganchados o acoplados sobre la quinta rueda de una cabeza tractora, reposando parte de su peso sobre la misma. ¿Qué otro término tenemos que tener en consideración acá? Justamente, ¿qué es la quinta rueda? Vaya, ¿no? ¿Qué es la quinta rueda? Es ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Justamente, ¿cómo hace el acople de un remolque o de un semirremolque? Ustedes lo pueden observar. Les invito a que lean la guía de aprendizaje. Siguiendo con nuestro análisis de lo que tenemos que revisar, justamente podemos hacer referencia al peso bruto vehicular, lo que es manifestado en un inicio, ¿no? El peso bruto vehicular es el peso total del vehículo, bruto, definido como la suma total del peso en vacío, que es la tara, más la carga técnicamente admisible declarada por el fabricante, lo que hace poco les estaba manifestando. ¿Qué es el peso bruto vehicular combinado? Pues bien, es el peso resultante de la suma del PBV, peso bruto vehicular, del vehículo motorizado y el de la unidad de carga. ¿Cuáles eran las unidades de carga? El remolque y el semirremolque. ¿Qué más tenemos que decir al respecto de aquello? Tenemos el peso del vehículo en vacío, la tara que se denomina. Es el valor nominal del peso del vehículo, según lo indicado de la misma manera por el fabricante, incluyendo todo el equipo estándar que requiere para su funcionamiento normal. Por ejemplo, incluido también el extintor de incendios, la caja de herramientas, la rueda de emergencia, además de refrigerante, aceites, el tanque de combustible con su capacidad al 90%, recordarán esto, no hay que llenarlo al 100%. En el caso de combustibles alternativos, por ejemplo, el famoso GLP, gas licuado de petróleo, este depósito sí se llenará hasta su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque genera un espacio de gases, solamente por esa razón. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? De acuerdo a los tipos, tenemos que estos se dividen por categorías. Y en las categorías tenemos que manifestar, de acuerdo a la tabla que ustedes ven adjunta, aquellos vehículos motorizados tipo L, aquellos con 2, 3 o 4 ruedas. Aquellos tipos motorizados por categorías definidos como los tipo M, aquellos vehículos automotores de 4 ruedas o más, diseñados y construidos para el transporte de pasajeros exclusivamente, ¿no? Tenemos adicionalmente dentro de esta clasificación aquellos catalogados como de tipo N, que son vehículos motorizados de 4 ruedas o más, diseñados justamente y construidos para el transporte de mercancías. Tenemos aquellos considerados como de tipo O, que son justamente los vehículos no motorizados, diseñados para ser remolcados por un vehículo de motor, es decir, remolques, incluidos los semirremolques, ya vamos familiarizándonos con los términos. Y también tenemos aquellos vehículos que sirven para propósitos especiales, ¿no? Aquellos que pertenecen a las categorías M, N u O anteriormente definidas, destinados al transporte de pasajeros o mercancías que cumplen una función adicional y que presentan características especiales
tanto en su carrocería como en su equipamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los vehículos militares, de transporte de valores, las carrozas fúnebres, ¿no? Esas son las de características especiales. Tenemos también, como les dije en un inicio, también están incluidos los vehículos agrícolas, aquellos que por su función es ayudar en el área, justamente como su nombre lo indica, tanto de la agricultura o la silvicultura. Adicionalmente a aquello, tenemos también otra categoría de los vehículos y esta guarda relación por subcategorías. Dentro de las subcategorías tenemos la subcategoría M y considera aquellos vehículos motorizados de 4 ruedas o más, diseñados y construidos para el transporte de pasajeros. Por ejemplo, tenemos vehículos de 8 plazas como máximo, excluida la del conductor, obviamente, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, las limusinas, por decir. Tenemos un vehículo con más de 8 plazas, excluida la del conductor, obviamente, cuya máxima no supere las 5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros. Otra clasificación que tenemos que traer a colación también es aquellos vehículos con más de 8 plazas, desde luego haciendo la excepción del conductor, cuya máxima no supera las 5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros. Adicionalmente a aquello, también tenemos otra categorización, la cual guarda relación por la subcategoría N. La subcategoría N nos indica aquellos vehículos motorizados de 4 ruedas o más, diseñados y construidos para el transporte de mercancías, y tenemos una subdivisión dentro de esta subcategoría, que son los tipo N1, aquellos vehículos cuya masa máxima no supera las 3.5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías exclusivamente. Tenemos también aquella subcategoría dentro de la subcategoría N, la N2, vehículos cuya masa máxima sea superior a las 3.5 toneladas e inferior a 12 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías. Tenemos adicionalmente a esta categorización la subcategoría N3, en los cuales los vehículos cuya masa máxima supera ya las 12 toneladas están diseñados y fabricados para el transporte de mercancías, las que nos gustaría a nosotros tener el gusto de poder conducirlos. También tenemos dentro de este análisis de la subcategoría, aquella subcategoría tipo O, para aquellos vehículos no motorizados, diseñados para ser remolcados por un vehículo de motor, es decir, los remolques o, en su defecto, los semirremolques. Dentro de esta subcategoría O, tenemos la subcategoría O1, que corresponde a los remolques con una masa máxima que no supera las 0.75 toneladas, ¿sí? Tenemos también la categoría o subcategoría O2, considerados aquellos remolques cuya masa máxima sea superior a 0.75 toneladas e inferior a 3.5 toneladas. Adicionalmente tenemos dentro de esta categorización, subcategoría O, la O3 para aquellos remolques cuya masa máxima sea superior a 3.5 toneladas e inferior a 10 toneladas. Y finalmente la subcategoría O4, en la cual considera los remolques cuya masa máxima supere de lleno las 10 toneladas. A continuación tenemos de la misma manera que considerar los tipos de vehículos que se pueden conducir según la normativa vigente con la licencia profesional tipo E, ¿sí? Según lo establece la normativa, desde luego, basándose en esta categoría de tipos y de licencias en el capítulo 2 del reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 132, cita lo siguiente: las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: no profesionales, profesionales y especiales. Partiendo de esa consideración, tenemos que manifestar que dentro del literal B, que corresponde a la categoría de licencias profesionales, cita lo siguiente para la licencia tipo E, imagen adjunta en el cuadro. Profesionales tipo E
y tipo E1. ¿Qué le permite la categoría tipo E? Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3.5 toneladas. Es decir, trailers, volquetas, tanqueros, plataformas públicas de cuenta propia, otros camiones y los vehículos estatales con estas características. La licencia tipo E1 nos permite en cambio la categoría licencia. Bueno, en este caso está suspendida bajo resolución, está suspendida y nos indica que para ferrocarriles, autoferros, motobombas, trolebuses, para transportar mercancías o sustancias peligrosas y otros vehículos especiales. Haciendo una relación análoga de toda esta información con la cual nosotros contamos, debemos decir lo siguiente, justamente. Haciendo uso de la tabla anteriormente expuesta, se relaciona la licencia tipo E con los tipos de vehículo de la subcategoría N2 y N3 de todas las subcategorías o 1, o 2, o 3, o 4. Lo que quiere decir es que al obtener la licencia tipo E, podrá conducir los siguientes vehículos que les voy a nombrar a continuación. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, camiones. Ustedes pueden conducir también con la licencia tipo E, un camión mediano, un camión grande. Pueden conducir también un camión pesado. Pueden conducir un tracto camión. Pueden conducir una unidad de carga muy liviana, una unidad de carga liviana, una unidad de carga mediana, una unidad de carga pesada y un remolque convertidor, así como también el remolque de transporte de carga excepcional. Sobre este tema vamos a hacer una prueba. Muchas gracias. De esta manera está dada por terminada la respectiva sesión de esta